Bueno, muy bien. Hoy vamos a salir de los sistemas unidimensionales y vamos a agregar una dimensión. Así que vamos a ver vibraciones de membranas y vibraciones de placas. Vamos a ver, como siempre, hay que empezar con la ecuación diferencial de equilibrio dinámico, después vamos a ver las vibraciones libres, que generan en definitiva la forma de calcular frecuencias propias y modos de vibración, y después vamos a ver cómo se propaga un desplazamiento inicial, para empezar a ver las diferencias que puede haber entre la propagación en un sistema unidimensional y en un sistema, en este caso, en el espacio bidimensional. Así que empecemos por las ecuaciones de equilibrio. Así que vamos a definir los esfuerzos membranales, porque estamos hablando de membranas, es decir, que solo tiene esfuerzos en el plano, y vamos a definir los esfuerzos normales en la dirección de X, de Y, y los tangenciales, integrando en la altura de la membrana las tensiones sigma y las tensiones tau, sabiendo que las tensiones tangenciales, por el teorema de Cauchy, tienen que ser iguales, también van a ser iguales los esfuerzos membranales. Y acá, en este dibujito que tenemos acá, está la membrana en su posición deformada, ya que al igual que una cuerda, la membrana va a trabajar con su deformación para tomar las cargas fuera del plano, ya que no toma esfuerzos fuera del plano, lo tiene que tomar con sus desplazamientos. Entonces acá están dibujados todos los esfuerzos normales en una cara de la membrana, y cómo cambian esos esfuerzos membranares como cuando me muevo un diferencial de X y un diferencial de Y. Está agregada la fuerza por unidad de superficie, P, sobre ese elemento diferencial de X, diferencial de Y de membrana, y como el problema es dinámico, agregamos la fuerza de inercia, que va a ser la masa por unidad de superficie por la aceleración multiplicado por la superficie, que en este caso es diferencial de X. Y las componentes en la dirección de Z, de las cargas, de los esfuerzos en la membrana, aparecen por esta inclinación del plano de la membrana. Es decir, si yo tengo derivada de los desplazamientos pequeños y tengo una fuerza que tiene un módulo B, voy a tener proyecciones horizontales y verticales, y en general me interesa la proyección vertical, que está dada por B por la tangente de alfa. Si el ángulo alfa es pequeño, el coseno de alfa es aproximadamente igual a 1, y el seno de alfa es igual aproximadamente a alfa, también la tangente de alfa es aproximadamente igual a alfa, por lo cual con ángulos pequeños el seno de alfa y la tangente de alfa son aproximadamente iguales. Esas son las condiciones geométricas con las que vamos a utilizar. Es decir, que esto vale para derivadas de los desplazamientos pequeños. Así que, según X, ahora voy a sumar todos los esfuerzos que tengo en ese dibujito actuando según X. Entonces, los que me quedan son la derivada de nx actuando en la longitud diferencial de Y, respecto de X por diferencial de X, es decir, cómo cambia eso cuando me muevo según X, cómo cambia la tangencial n y x multiplicado por la longitud diferencial x cuando me muevo en la dirección de Y, y esto, otras fuerzas no hay en esas direcciones, tiene que ser igual a 0. Y de acá saco entonces la condición, simplificando diferencial x, diferencial de Y, que la derivada de nx respecto de x más la derivada de n y x respecto de Y tiene que ser igual a 0. Para proyección según el eje Y, voy a tener lo que cambia el producto de NI por la longitud en la que actúa diferencial X cuando me desplazo un diferencial de Y, más lo que cambia el esfuerzo membranal tangencial NXY por la longitud en la que actúa diferencial Y cuando me desplazo un diferencial de X. Esto tiene que ser igual a 0, y entonces esta ecuación de equilibrio es la derivada de NI respecto de Y más la derivada de nxy, la derivada de nxy respecto de x igual a 0. Y ahora la más interesante de estas, que es cómo logro tomar con esfuerzos membranales las cargas verticales. Entonces ahora voy a
escribir todos los componentes de cargas verticales considerando la proyección vertical cuando la membrana se inclina debido a los desplazamientos. Entonces voy a tener la fuerza Nx actuando sobre una distancia diferencial de I, pero que va a tener un ángulo tal que hace que la proyección vertical esté multiplicada por la tangente de alfa, que en este caso será la derivada de W respecto de X. Más, y después tenemos lo que cambia Nx, es decir, más Nx diferencial de I, más la derivada de Nx, más lo que cambia, ¿no? Nx diferencial de I, más lo que cambia Nx diferencial de I cuando me muevo en la diferencial de X, esta va a ser la fuerza que tengo del otro lado. Es decir, acá estoy con la proyección vertical de esto y ahora le sumo la proyección vertical de eso que va con signo positivo. Y tengo que multiplicarlo por el ángulo que tiene esa cara de la membrana, que va a ser la derivada de W respecto de X más lo que cambie ese ángulo cuando me desplazo un diferencial de X. Esa será la proyección según Z de las fuerzas esas que están actuando en X. Después le voy a sumar lo que ocurre con las otras fuerzas que tengo acá también. Así que esto lo podés escribir de esta manera. Esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a menos nx, que va a multiplicar a diferencial de y por diferencial de x, diferencial de y por la derivada de w respecto de x, que tenemos antes, y ahora voy a desarrollar esos productos que tengo ahí. Entonces será más nx diferencial de y por la derivada de w respecto de x, más la derivada de nx diferencial de y por esto respecto de x por diferencial de x y por la derivada de w respecto de x más, estoy haciendo los productos que tengo ahí, ¿no? Más, entonces me queda el nx diferencial de y, que va a multiplicar a lo que sería la derivada segunda de w respecto de x dos veces por diferencial de x, más la derivada de nx diferencial de y respecto de x, diferencial de x por la derivada segunda de w respecto de x dos veces diferencial de x. Bueno, en esto que está acá, este y este se simplifican porque son iguales, y en todos tengo, los demás tengo dos veces los diferenciales, salvo en este que tengo tres diferenciales. Así que este que está acá va a ser un infinitésimo de orden superior. Por lo tanto, acá me queda la derivada de nx respecto de x por la derivada de w respecto de x, diferencial de x, diferencial de y, más nx por la derivada segunda de w respecto de x dos veces, diferencial de x, diferencial de y. Bueno, así que ahí estuvimos trabajando con el nx diferencial de y, y tenemos que hacer análogamente el nix. Es decir, cuando nos movemos
sobre la pendiente, digamos, que tiene esa membrana en la dirección de X, van a estar actuando estos y van a estar actuando estos que están acá. Esas dos fuerzas, digamos, esta y esta, tienen componente en la dirección de Z con la derivada de W respecto de X. Así que tengo que escribir, hacer la misma cuenta que hice ahí y voy a llegar a N y X por la derivada segunda de W respecto de X respecto de Y, diferencial de X, diferencial de Y, más derivada de N y X respecto de Y por la derivada de W respecto de X, diferencial de X, diferencial de Y. Haciendo lo mismo, pero ahora con, en vez de con nx, lo tengo que hacer con n y x, y lo que cambia cuando me desplazo un diferencial de x. A su vez, la carga sobre la estructura será P por diferencial de x, diferencial de y, sobre ese elemento de membrana, y el principio de D'Alembert me hace poner las fuerzas de inercia que se opondrán a las aceleraciones. La masa por unidad de superficie por la derivada segunda de W respecto de T dos veces por diferencial de X, diferencial de Y. Y ahora lo que tengo que hacer es sumar todos los elementos que tengo hasta ahora. También, así como lo hice con lo que... Así como hice esto con la pendiente, digamos, que tiene la membrana en la dirección de X, tengo que hacer lo mismo con la pendiente que tenga la membrana en la dirección de Y. Así que sumando todo me va a quedar lo siguiente. Las componentes de NX que son estas dos que tenía ahí. Y otro tanto con NI. Así que voy a copiar esto y reemplazar por NI por la pendiente que corresponda. Así que acá va a ser la derivada de NI la derivada de NI respecto de I, y va a ser la derivada de W respecto de I, y después tendremos la NI por la derivada segunda de W respecto de I dos veces. Bueno, así que eso es por la pendiente en la dirección de X y de Y de las fuerzas axiles, digamos, en X y en Y. Y tengo que sumar las tangenciales. Así que acá tengo que sumar estas dos. Cuando considero la pendiente en la dirección de X, y tengo que hacer lo mismo cuando considero la pendiente en la dirección de Y. Solamente que ahí tendré la otra tensión tangencial actuando, ¿no? Así que acá será, si antes era NIX, acá será NXY, que son iguales, pero lo distinguimos para ponerlo de esta manera, por la derivada segunda de X respecto de Y, que me va a quedar igual, solamente que acá será respecto de Y, así que acá será respecto de X.
por la derivada segunda de W respecto de I. Bueno, y ahí está, ahí consideramos todas, ¿no? Lo que estaba haciendo acá es que consideré primero la NIX y NX, y después consideré la NI y la NX. Cuando suman todo, les va a quedar esa expresión que está ahí. Solamente que acá me falta agregar las fuerzas exteriores y la que corresponde al principio de D'Alembert. Así que voy a agregar acá. Menos mu por la derivada segunda de W respecto de T dos veces diferencial de X diferencial de Y, más P por diferencial de X diferencial de Y, y todo esto es igual a 0. Bueno, así que sumadas todas esas fuerzas que están ahí, esto me queda ahora simplificando los diferencial de X y diferencial de Y, finalmente me queda así. Derivada de NX respecto de X, más derivada de NI respecto de NIX, derivada de NIX respecto de Y. Es decir, lo que va a estar multiplicando a la pendiente derivada de W respecto de X. Más, la otra me queda, derivada de NI respecto de Y, más derivada de NXI respecto de X, por la derivada de W respecto de Y, más NX por la derivada segunda de W respecto de X dos veces, más NXI por la derivada segunda de W respecto de Y respecto de X, más NIX por la derivada segunda de W respecto de X y respecto de Y, más NI por la derivada segunda de W respecto de Y dos veces, menos mu por la derivada segunda de W respecto de T dos veces, más P igual a 0. Sumando todo lo que tengo ahí y agrupando, me queda esta expresión que está acá. Ahora, si consideramos el equilibrio según X y el equilibrio de proyección según Y, vemos que por equilibrio, en las direcciones X e Y, esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación diferencial de equilibrio dinámico de una membrana es esta que está acá. Nx por la derivada segunda de W respecto de X dos veces, más, y acá voy a usar el teorema de Cauchy, dos veces NXI por la derivada segunda de W respecto de X respecto de Y, más NI por la derivada segunda de W respecto de Y dos veces, menos mu por la derivada segunda de W respecto de T dos veces, igual a menos P de X de Y y del tiempo. Así que esto que está acá es la ecuación diferencial de equilibrio dinámico de una membrana. Si ahora considero un problema que tenga simetría, es decir, si considero que Nx es igual a Ni y es igual al valor n, y que las tensiones tangenciales son 0, esta ecuación se reduce a lo siguiente. El esfuerzo normal n es único, la derivada segunda de W respecto de X dos veces, más la derivada segunda de W respecto de Y dos veces, es decir, la curvatura de la membrana, menos mu por la derivada segunda de W respecto de T dos veces, tiene que ser igual a menos P de X y de T. Y por lo tanto, lo que podemos escribir ahí, sabiendo que lo que escribimos, esas derivadas que están ahí, es el laplaciano, podemos escribir que el laplaciano de los desplazamientos W menos la masa por unidad de superficie dividido la tensión membranal en la membrana por la derivada segunda de W respecto de T dos veces,
tiene que ser igual a menos la carga sobre la membrana dividido el esfuerzo membranal N. Y si escribo una velocidad de propagación de ondas o defino un valor C igual al esfuerzo membranal dividido la masa por unidad de superficie y le saco la raíz cuadrada, esto lo puedo escribir también así. El bilaplaciano de los desplazamientos W menos 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda de W respecto de T dos veces, igual a menos la fuerza P dividido el esfuerzo membranal N. Así que la ecuación diferencial de equilibrio dinámico de una membrana es eso que está ahí. Entonces ahora vamos a buscar la solución de los desplazamientos dinámicos de una membrana cuando la carga es cero, y para eso vamos a buscar las frecuencias propias y modos de vibración. Y vamos a hacer una analogía con el problema de la cuerda. Entonces, en el problema de la cuerda nosotros teníamos una masa por unidad de longitud, un esfuerzo axial, S, y el problema de las vibraciones libres de la cuerda, ¿se acuerdan que era este que estaba acá? Fíjense que nosotros ahora tenemos una membrana con una masa por unidad de superficie, un esfuerzo membranal N, vamos a indicar, así como acá teníamos la coordenada X, la coordenada de cualquier punto en esta membrana, que vamos a suponer una membrana circular, es el radio R y el ángulo θ, y vamos a suponer una membrana de radio A. Antes teníamos una cuerda de longitud L, ahora tenemos una membrana de radio A. Tenemos un bombo, un tambor. Así que, fíjense, en vibraciones libres, la ecuación que tenía en la cuerda esta, el hecho de que aparezcan dos dimensiones, lo único que hace es que la derivada segunda ahora me aparece el laplaciano, en coordenadas polares en este caso. Bueno, ¿qué hacíamos en el caso de la cuerda? Planteábamos una solución con una variación senoidal en el espacio, que satisfaga las condiciones de borde, multiplicado por una armónico. Lo reemplazamos en la derivada segunda, en el espacio, y en la derivada segunda en el tiempo, y nos quedaba esta ecuación simple, de donde podíamos despejar cuáles son las frecuencias naturales para que exista equilibrio sin fuerza exterior. Y los modos de vibración, entonces, eran simplemente la solución que habíamos encontrado, que habíamos planteado esto que estaba acá. Y ahora sabemos cuánto vale la frecuencia. Así que los modos de vibración están dados en el espacio por esta función que tenemos ahí. Bueno, vamos ahora a resolver el problema con simetría de revolución. Cada vez que tenemos un problema con simetría de revolución, y vamos a ver varios en este curso, aparecen las ecuaciones de Bessel, porque la solución de las ecuaciones diferenciales con simetría de revolución generalmente son funciones de Bessel. Así que enseguida yo les voy a recordar, voy a hacer ahora, así ya nos queda una idea. Las funciones de Bessel de primera y segunda clase son la solución de esta ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial, donde aparecen las derivadas segundas y las derivadas primeras de un desplazamiento W, y aparece el radio de esta forma. Bueno, esta ecuación diferencial tiene como solución las ecuaciones las funciones de Bessel de primera clase, que son estas, y de segunda clase, que es esta que está acá. Según las condiciones de borde, son distintas combinaciones de estas dos soluciones. Es decir, lo que era el seno de M pie, el seno de M pie que sobre L en el caso de la cuerda, en el caso de la membrana, son estas dos funciones de Bessel, que van a tener acá ceros. Es decir, la función de Bessel va a tener valores para los cuales la función de Bessel de primera clase y de segunda clase se anulan. Fíjense que son funciones de Bessel de primera y segunda clase, y acá aparece un alfa. Es decir, hay tantas como alfas tenga ahí. Si alfa es igual a 0, tendré J0. Si alfa es igual a 1, tendré J1. Si alfa es igual a 2, tendré J2. Y así sucesivamente. Y después hay una combinación
lineal de las funciones de Bessel de primera y segunda clase, que permite tener soluciones en el campo complejo, que son estas dos que están acá, que son las funciones de Bessel de tercera clase. H alfa 1 y 2, que son con signo más la 1, con signo menos la 2, y el I es el número complejo. Así que esas son las funciones de Bessel. ¿Cómo aparecen las funciones de Bessel? Cuando tengo un problema con esta ecuación diferencial que está ahí. Así que eso es lo que va a aparecer acá cuando empecemos a buscar la solución del bilaplaciano que tenemos ahí. Entonces, recordamos que el laplaciano en coordenadas polares tiene esta expresión. Es decir, ahí lo único que hicimos fue escribir este laplaciano en coordenadas polares, y ese laplaciano en coordenadas polares es esto que está acá. Ese es el laplaciano en coordenadas polares. A ese laplaciano, entonces, escrito en coordenadas polares, le restamos la parte del principio de D'Alembert, la fuerza de inercia. Entonces voy a plantear una solución para esto. ¿Y antes qué hacía? Antes planteaba como solución una descomposición de una función en el espacio por el armónico e a la i omega t. Y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a plantear como solución desplazamientos que van a depender de las variables que tengo acá. Antes tenía solo una variable en el espacio, ahora tengo dos, el radio y el ángulo θ. Y después tengo la variable tiempo. ¿Y qué hacía antes? La descomponía en funciones solo de x y solo de tiempo. Y ahora voy a hacer lo mismo, lo voy a multiplicar. Voy a encontrar una solución que sea una función solo de r, una función solo de θ y la parte armónica acá e a la i omega t. Es decir, voy a proponer esa solución, voy a reemplazar en laplaciano y voy a tratar de encontrar cuánto valen esas funciones. Entonces, para reemplazar en el laplaciano voy a necesitar la derivada de w respecto de r, que será, si eso es lo que tengo ahí, será la función phi, que es solo de θ, por la derivada de la función r respecto de r, por e a la i omega t. Después voy a necesitar la derivada de lo que está ahí a la izquierda, la derivada de r por la derivada de w respecto de r, respecto de r, con w escrito de la manera que está ahí. Entonces esto va a ser igual a phi, que es como una constante porque solo depende de θ, por la derivada de r respecto de r, más r por la derivada segunda de r grande respecto de r dos veces. Lo que hicimos ahí fue derivar esto que está acá, ¿no es cierto? Derivé eso que está acá. Entonces me aparece r por la derivada del r grande respecto de r. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Eso es lo que está escrito ahí. Por e a la i omega t. Y me queda derivada segunda de w respecto de θ dos veces, que también la tengo ahí en el laplaciano, que va a ser igual a r, por la derivada segunda de la función phi, que depende solo de θ. Así que yo lo que puedo hacer acá es que cuando depende solo de... como las r grande y la función phi solo dependen de una función, yo acá puedo escribir diferenciales totales. Porque r y phi solo dependen de una variable. Así que puedo escribir acá la derivada de r grande respecto de r, y acá la derivada segunda de r grande respecto de r dos veces. Y acá será la derivada segunda de phi
respecto de tita 2 veces, por E a la I omega t. Y la derivada segunda de W respecto de t 2 veces va a ser igual a menos R por phi, que son constantes para esto, por omega cuadrado por E a la I omega t. Así que ahí escribí todas las derivadas que necesito para poder escribir ahora el laplaciano que tengo ahí, habiendo calculado las derivadas que necesito. Así que ahora escribo eso. Por lo tanto, el primero es 1 sobre R, que va a multiplicar a phi por la derivada de R grande respecto de la variable R chica, más R por la derivada segunda de R grande respecto de R chica 2 veces. E a la I omega t lo voy a poder simplificar porque lo tengo en todos, más 1 sobre R cuadrado por 1 sobre R cuadrado por R por la derivada segunda de phi respecto de tita 2 veces, más menos 1 sobre c cuadrado, pero me queda más 1 sobre c cuadrado por R por phi por omega cuadrado, y todo esto igual a 0. Me quedó, el laplaciano me quedó esa igualdad que está ahí. Y voy a escribir las derivadas respecto de la variable R, las voy a indicar con la letra prima, y las derivadas respecto de la variable t, como hacemos siempre, las voy a indicar con es decir, voy a hacer lo siguiente. Las derivadas respecto de t siempre es con, con un punto, pero acá necesito también derivadas respecto de tita. Y las derivadas de respecto de tita también las voy a indicar con una prima, solamente que la voy a poner en otro color, en rojo. Entonces ahora lo que hago es, esa ecuación que está ahí, la voy a multiplicar por 1 sobre la función r, que solo depende de r, y 1 sobre la función phi, que solo depende de tita. Así que me va a quedar lo siguiente. Cuando hago eso, me queda 1 sobre R, que multiplica a R' sobre R, más el R que se va ahí, R segunda sobre R, más 1 sobre R cuadrado, que multiplica a phi segunda respecto de tita, dividido phi, porque dividir por R y por phi, más omega cuadrado sobre c cuadrado por R y phi, lo dividí, así que esto me queda igual a 0. Así que me queda esta expresión que está acá. Entonces, si ahora vemos cómo varía esto con R y tita, llegamos a lo siguiente. Esto que está acá, vemos que es solo una función de la variable R. Omega cuadrado sobre c cuadrado no depende ni de R ni de tita. En función de las variables es una constante. Entonces, si esto es solo función de R y esto es solo una constante, y acá tengo 1 sobre R cuadrado, llego a la conclusión que esto no puede ser función de tita. Porque si fuera función, no puede ser función de tita, esa expresión. Porque si fuera función de tita, yo no lograría que tengo una constante y tengo una función solo de R, para que eso sea siempre igual a 0, yo eso no debería ser función de tita. Es la única manera que yo consiga esto. Así que llegué a la conclusión entonces que estoy obligado, para que tener solución a esa ecuación diferencial, que ocurra que estas funciones que propuse, que todavía no sé cuáles son, pero necesito que phi segunda
sobre phi, que eso depende de tita, eso tiene que ser una constante, es decir, no tiene que depender de tita. Y lo voy a hacer igual, por razones que me conviene, ya van a ver, igual a esa constante la voy a llamar menos nu cuadrado. Entonces, en tita tengo la siguiente ecuación. Phi segunda más nu cuadrado, porque así definí mi constante, por phi tiene que ser igual a 0. Y esta ecuación diferencial yo la sé resolver. Esta ecuación diferencial tiene esta solución. A por E a la I nu por tita más B por E a la menos I a la menos I por nu por tita. Bueno, si yo tengo un problema con la circunferencia completa, entonces en el caso, que son los que voy a tener siempre acá, de la circunferencia completa, cuando yo doy toda la vuelta tengo que llegar siempre al mismo lugar. Por lo tanto, tengo que tener siempre los mismos desplazamientos. Quiere decir que la función phi en cualquier ángulo tita tiene que ser igual a la función phi cuando yo doy toda una vuelta, es decir, tita más 2pi. Como conclusión, si phi de tita tiene que ser igual a phi de tita más 2pi, la única manera que eso ocurra con la forma que tiene esa ecuación que está ahí arriba es que nu debe tener valores enteros. No puede ser 3,12, tiene que tener valores enteros. Bueno, así que llegué a la siguiente conclusión, que mi función phi de tita, que estaba buscando, va a ser igual a E a la I alfa tita, donde alfa tiene que tener valores enteros, es decir, 0, 1, 2, etc. Y phi segunda sobre phi segunda sobre phi es igual, entonces, de acuerdo a lo que venimos escribiendo, a menos alfa al cuadrado. Entonces ahora que ya sé cuál es la característica de phi segunda sobre phi, voy a reescribir el problema que tenía que resolver, que es este que estaba acá. Vamos a resolver entonces ese problema, para lo cual lo vuelvo a escribir. Ese problema va a ser igual a lo siguiente. Tenía 1 sobre R' sobre R, más R segunda sobre R, igual a, yo sé cuánto vale phi segunda sobre phi, es igual a menos alfa al cuadrado. Así que esto será, antes del igual, voy a escribir menos phi segunda sobre phi, que es menos alfa al cuadrado, dividido el R chico al cuadrado que tengo ahí, más omega cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. Así que la ecuación del bilaplaciano, que era la ecuación diferencial de equilibrio dinámico que me queda, es esta que está ahí, que está acá. Entonces yo ahora agarro esta ecuación y hago lo siguiente. La multiplico por R grande, la función R grande, por el radio al cuadrado. Así que esta ecuación me queda ahora así. La voy a tratar de hacer que se parezca a la función de Bessel, ¿no es cierto? Entonces me queda R cuadrado por R segunda, más R por R prima, más R cuadrado por omega sobre C cuadrado. Omega sobre C, voy a hacer lo siguiente, voy a llamar a omega sobre C lo voy a llamar gamma. Omega sobre C lo llama gamma. Así que esto me queda R cuadrado menos alfa cuadrado sobre R cuadrado, que lo voy a escribir así.
omega al cuadrado sobre c es gamma al cuadrado menos alfa al cuadrado sobre r cuadrado. Y todo esto yo lo multipliqué por r grande lo había multiplicado por r grande y por r cuadrado. A ver si está bien esto. Alfa cuadrado sobre r cuadrado, lo multiplico por r cuadrado. Acá me queda gamma por r, ¿no? Gamma cuadrado por r cuadrado. Gamma cuadrado por r cuadrado menos alfa al cuadrado por el r grande, que es lo que vengo de hacer esto, multiplicar por eso, igualo esto a 0. Y ahora voy a llamar ρ al producto de gamma por r. Omega sobre c por r lo voy a llamar ρ. Yo tengo acá estas definiciones. Rho es gamma por R, y gamma a su vez es la frecuencia omega dividido C. Bueno, así que llegado acá, voy a hacer lo siguiente. A la derivada respecto de la variable R de algo, yo con esa definición de gamma, de ρ igual a gamma por R, también lo puedo escribir así, como la gamma por la derivada de ese algo respecto de ρ. Es decir, uso un cambio de variables. Donde tenía R voy a poner ρ. Así que me queda eso que está ahí, y si derivo dos veces, derivada segunda de cualquier cosa respecto de R dos veces, va a ser gamma cuadrado por la derivada segunda de eso que tenía dividido ρ cuadrado. Respecto de ρ dos veces. Lo único que hice entonces es ese cambio de variable que me permite tratar de escribir, lo que estoy tratando de hacer es poder escribir mi ecuación diferencial en forma de una ecuación de Bessel. Entonces ahora me queda esto así. La función R grande va a ser una función de, en vez de R, una función de ρ. Y cuando reemplazo en la ecuación diferencial que tengo acá, cuando reemplazo en esta ecuación diferencial, me queda lo siguiente. Me queda ρ cuadrado por R segunda más ρ por R prima más ρ cuadrado menos alfa al cuadrado por R igual a 0. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a comparar esta ecuación diferencial de equilibrio con la ecuación diferencial de Bessel. Y veo que esto tiene la misma forma. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. La función solución, R, función del radio R chico, va a ser una combinación lineal de las soluciones de esa ecuación diferencial. Es decir, J alfa calculado en gamma por R más una constante B que va a depender de las condiciones de borde, que va a multiplicar a la función de Bessel de segunda clase. Es decir, esa ecuación diferencial tiene como solución las ecuaciones de Bessel de primera y segunda clase que están en el marcador, así que son directamente escribir esas funciones. Ahora tenemos que poner las condiciones de borde. ¿Cuáles serían las condiciones de borde? En condiciones de borde del problema. Las condiciones de borde del problema son en R igual a 0, en el centro de la membrana,
no puedo tener desplazamientos infinitos. Los desplazamientos del centro de la membrana son finitos. Podría tener desplazamientos infinitos si la membrana fuera agujereada, ¿cierto? Pero en una membrana continua, los desplazamientos no pueden ser infinitos. Por lo tanto, esta no puede funcionar como solución. Entonces, como W tiene que ser finito y en R igual a 0, por lo tanto, R de 0 tiene que ser igual finito, la conclusión es que para que esto ocurra, esa constante B tiene que ser igual a 0. Entonces, la solución final de este problema sería la siguiente. La solución sería una función W, el movimiento de la membrana en equilibrio sin acción exterior y con su propio movimiento, sería la función de R por la función de θ por E a la I omega t, como habíamos propuesto. La función de R va a ser igual a una constante, que depende de la otra condición de borde, por la función de Bessel de primera clase, calculada en gamma por R. Y la función phi de θ es la que habíamos calculado acá más arriba. La función phi de θ es E por I a la alfa θ. Así que esa función es igual a E por I a la alfa θ, con alfa igual 0, 1, 2, etc. Entonces, ahora el resto de las condiciones de borde. El resto de la condición de borde es que la membrana está apoyada en su contorno. Es decir, en el valor de W en R igual a A para todo valor de θ y en todo instante t tiene que ser igual a 0. Quiere decir que el R, que corresponde a ρ, es decir, gamma por A, tiene que ser igual a 0. Es decir, que la condición de borde es que la función de Bessel de primera clase J de alfa en gamma por A tiene que ser igual a 0. Entonces, como pasaba con la cuerda, que yo lo que buscaba es cuáles eran los valores de frecuencia que hacían que esa ecuación tuviera solución. Ahora tengo que hacer lo mismo, tengo que buscar cuáles son los valores que hacen que eso sea igual a 0. ¿Dónde me va a aparecer la frecuencia? La frecuencia me va a aparecer acá en gamma. La tengo ahí. Y las frecuencias que hace que eso sea igual a 0 son las frecuencias naturales de esa membrana simplemente apoyada en todo su contorno. Entonces, la solución de las vibraciones libres son las raíces que corresponden a J alfa de ρ igual a 0. Es decir, los valores de ρ que voy a obtener van a tener lo siguiente. Van a depender de alfa y van a depender de n. Es decir, los valores de solución van a depender del orden de la función de Bessel. Orden de la función de Bessel. Que en general son todos los enteros que están ahí. Orden de la función de Bessel. Y va a depender del número de la raíz. Fíjense lo que les estaba mostrando acá. Para cada J alfa, que son esta que está acá, J1, J2, J3, tengo distintas raíces. Entonces tendré una para la primera raíz, la segunda raíz, la tercera raíz. Es decir, tendré además un valor acá que va a depender del número de la raíz que estoy considerando. Entonces, una vez que tengo la raíz, cada una de estas que corresponderá en definitiva a las frecuencias propias, ya vamos a ver cómo llegamos a eso, las raíces
serán los valores de ρ, es decir, los valores de gamma por A, porque estoy en esta condición. Las raíces son los valores de ρ, es decir, los valores de gamma por A, que sean iguales a eso que encontramos recién, a lambda, que van a depender del orden de la función de Bessel y del número de raíz. Todas esas serán las raíces que yo busco. Por lo tanto, tendré valores de gamma, en gamma está la frecuencia natural, valores de gamma serán también alfa y n. Tendré tantos como alfas y n tenga, que van a ser el lambda alfa n, que sale de la ecuación de Bessel, sobre el radio 1 sobre A. De ahí van a salir entonces las frecuencias naturales. Entonces, si ustedes ponen en el MATCAD los valores de raíces, van a buscar las raíces que corresponden a distintas funciones de Bessel, 0, 1 y 2, funciones de Bessel funciones de Bessel de orden alfa, de orden 0, de orden 1, de orden 2, y buscan la raíz primera, segunda, tercera de eso, van a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, para la función de Bessel de orden 0, tengo estos valores que están acá. Las raíces van a ser 2,4, 5,5, 8,60. Para las raíces de la función de Bessel de orden 1, van a ser 3,8, 7, 10, etc. Y además hay una aproximación general en matemáticas que dice que la raíz de la función de Bessel de orden alfa y número n, cuando son suficientemente grandes, n, se puede aproximar de la siguiente manera. Pi sobre 4 por 2 a la alfa más 4n menos 1. Eso es una aproximación para valores superiores a 4, de n mayores que 4. Entonces, finalmente, estos son los valores de las raíces de la función de Bessel, y las frecuencias propias salen de ahí. La frecuencia propia de la membrana. La frecuencia propia de la membrana, entonces, corresponden a gamma alfa n. Gamma, ¿qué era? Omega sobre c. Así que acá puedo escribir omega, la frecuencia omega de alfa n sobre c, que era la raíz de n sobre mu, del esfuerzo membranal, dividido la masa por unidad de superficie de esa membrana. Entonces vamos a recordarlo acá, lo que C es igual a eso, y entonces, de acuerdo a lo que es gamma, que es omega sobre C, voy a escribirlo acá. Lo que estoy escribiendo es lo que es gamma. ¿Cuál gamma? Gamma para Bessel de orden alfa, raíz n. De acuerdo a lo que tenemos ahí, es omega sobre c, así que es omega para frecuencia para la función de Bessel de orden alfa y raíz n dividido c. Y la función es esto, y por lo tanto puedo despejar de acá cuánto vale la frecuencia que estoy buscando. La frecuencia, voy a escribir abajo, las frecuencias naturales
de la membrana, que va a haber una para cada función de Bessel y una para cada raíz, van a ser iguales a gamma alfa n, que es lambda por alfa n, que esos valores que están ahí, multiplicado, dividido por A y multiplicado por C y dividido por A. Es decir, como gamma alfa n, omega alfa n es gamma alfa n por C, y gamma alfa n es igual a lambda alfa n sobre A por C. Bueno, así que las frecuencias naturales de mi membrana están dadas por esta expresión que está acá. Esas son las frecuencias naturales de la membrana. ¿Cuáles son las, entonces, los modos de vibración ahora, que corresponden a cada una de estas frecuencias naturales que acabo de obtener? Entonces vamos a escribir ahora los modos de vibración. Los modos de vibración van a ser desplazamiento en función de mis dos variables, R y θ. Van a ser lo que yo propuse acá como solución. La función de R por la función de φ. Bueno, la función de R es lo que encontré ahí. A por la función de Bessel de orden alfa calculada en gamma por R. La función de θ es esto que está acá, con nu igual a alfa. Entonces, eso lo puedo poner en números reales y me queda el coseno de alfa por θ. E a la i alfa θ le puedo escribir en real como el coseno de alfa θ. Donde en lo que tengo acá, entonces alfa sabemos que son enteros, 0, 1, 2, etc. Y finalmente puedo reemplazar gamma por su valor y me queda lo siguiente. Los modos de vibración van a ser desplazamiento en R y θ va a ser una constante A definida que va a multiplicar a la función de Bessel de orden alfa, que va a multiplicar al gamma, que es de alfa n, que es entonces, lo voy a escribir así. Lambda de alfa n por el radio dividido, el radio R genérico dividido el radio total A de la circunferencia. Usé esto que está acá. Los valores que corresponden son los valores
correspondiente a las frecuencias naturales, que lo puedo escribir entonces de esa manera, por el coseno de alfa tita. Y esto vale entonces, además de para alfa 0, 1 y 2, vale para n igual 1, 2, 3, etc. Así que las frecuencias naturales de una membrana están expresadas por esta ecuación. Bueno, si alfa es igual a 0, en el caso particular de alfa igual a 0, desaparece el coseno de alfa tita. Entonces, si alfa igual a 0, esto no depende de tita. Si alfa es igual a 0, el coseno de 0 va a ser igual a 1, y eso no va a depender de tita, y el alfa igual a 0 corresponde a modos con simetría de revolución. Naturalmente la membrana tiene otros modos donde no hay simetría de revolución. Una parte del tambor, digamos, en la membrana baja y la otra sube. En este caso, según el ángulo, si alfa igual a 0, todos esos son modos con simetría de revolución, que son los que están dibujados acá. Este dibujito es la representación de esta función de Bessel para los distintos valores de lambda 0, 1, 2, 3, 4, que son las frecuencias naturales. Entonces, con simetría de revolución, los modos son estos. Este es el primer modo de la membrana, donde estoy dibujando la simetría de revolución, esto gira todo alrededor, ¿no? Y después tengo el segundo modo, el tercer modo, el cuarto, tienen esa forma que están ahí. Así que modos, como estoy en un problema bidimensional, no tengo solamente como en la cuerda, donde tenía modos con un entero m que variable. Acá, como el problema es bidimensional, tengo dos enteros variables. Uno que me da los casos, si se quiere, de simetría de revolución, y los otros son los que no tienen simetría de revolución. Y todos esos son modos, la combinación de todos esos son modos de la membrana simplemente apoyada en su contorno. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo en orden. Bueno, si no hay preguntas, en definitiva, lo único que hay que recordar es que de dónde viene esto. Esto viene de plantear la ecuación diferencial de equilibrio dinámico, donde me aparece el laplaciano. Como me aparece el laplaciano, me van a aparecer dos variables, la variable del radio y la variable del tita, y operando un poquito con eso, llego a la conclusión de que tengo una ecuación diferencial en tita, que es esa, que es el coseno de tita, en definitiva, y otra ecuación diferencial en R, que la acomodo para que me quede la ecuación diferencial correspondiente a las funciones de Bessel. Cuando le pongo las condiciones de borde, me quedo solamente con la ecuación de Bessel de primera clase. Y cuando pongo la condición de borde simplemente apoyado en el contorno de radio A, me aparecen las frecuencias propias que tienen esta expresión que está acá. Bueno, una vez que tengo las frecuencias propias, puedo reemplazar y obtener los modos de vibración, que son estos que están acá. Entonces aparecen modo de vibración con alfa, que son los que no tienen, los que salen de simetría de revolución. Con alfa igual a 0 tengo los de simetría de revolución, y los distintos modos aparecen acá. Bueno, entonces, esos son los modos de vibración, vibraciones libres. Ahora quiero hacer lo siguiente. Voy a darle una perturbación inicial a la membrana, y quiero ver cómo esa perturbación inicial viaja a lo largo de la membrana. Entonces, voy a hacerlo primero para la cuerda, porque la cuerda ustedes ya saben hacer esto. Entonces, ¿qué haría yo en la cuerda si a la cuerda que se extiende
entre 0 y L, yo le doy en una zona media un desplazamiento inicial así, en un delta sub B, un desplazamiento inicial de ancho B instantáneo a la cuerda. Entonces, parto de que la condición inicial es esa forma de cuerda que está ahí. Y parto de que después no tengo acciones extra. Así que la ecuación diferencial de equilibrio dinámico es esta. Propongo como solución una ecuación armónica, después tendré que superponer todas estas frecuencias que están acá, y lo que hago es reemplazo en la ecuación diferencial, al proponer esta solución me saqué de encima el tiempo. En términos de X, me queda esta ecuación diferencial. El tiempo ya salió afuera, el E al omega t. Y a esta que está acá, hago una transformada finita de Fourier en el espacio. La transformada finita de Fourier en el espacio, que es transformada finita porque tengo apoyos en x igual a 0 y en x igual a L. Así que le hago la transformada finita de Fourier en el espacio, que es transformar la coordenada x en distintos modos m. Entonces la transformada finita de Fourier de la derivada segunda tiene esta forma. Por lo tanto, yo puedo reemplazar las derivadas segundas en la transformada finita y de acá puedo despejar cuánto valen las frecuencias. Y ahora lo único que tengo que hacer es utilizar lo que es la condición inicial. Es decir, lo que hago es el desarrollo en serie de la condición inicial. Esta forma de la cuerda, yo la desarrollo en serie. Esa forma de la cuerda desarrollada en serie tiene componentes que son estos que están acá. Entonces, lo que hago después es la antitransformada. Con eso saco la condición inicial y ya tengo la solución final, pero en mi coordenada M. Entonces lo que tengo que hacer es la antitransformada finita de Fourier, que sabemos que la antitransformada finita de Fourier es siempre una sumatoria, así que siempre tiene solución. Reemplazo la condición inicial, que es esta, y sumo para todos los modos que tengo ahí. Finalmente multiplico por E a la I omega t, y el movimiento de la cuerda a la cual le di esa condición inicial responde a esta expresión que está acá. Tengo una parte que tiene que ver con la perturbación inicial, después tiene cómo eso se transmite al resto de la cuerda y cómo evoluciona en el tiempo esa solución. Así que hasta ahí es lo que ustedes ya sabrían hacer porque son una cuerda. Ahora voy a hacer lo mismo para la membrana. Entonces, como voy a hacer lo mismo para la membrana, donde tenía transformada finita de Fourier, me va a tener que aparecer la transformada finita de Henkel. Así que yo acá le voy a escribir lo que es la transformada finita de Henkel. Transformada finita de Henkel. La transformada finita de Henkel, que es la que aparece en problema de simetría de revolución, es esto. Así como yo tenía acá la transformada finita de Fourier de una derivada segunda y me quedaba esto, yo acá voy a tener la transformada finita de una derivada segunda, pero de esta forma. Derivada segunda de W respecto de ρ dos veces, más 1 sobre ρ por la derivada de W, derivadas totales, derivada de W respecto de ρ, menos alfa sobre ρ al cuadrado. Bueno, la transformada finita de Henkel tiene solución para así como yo tenía la transformada de Fourier de la derivada segunda, acá la forma de la derivada segunda, no tengo que tener problema de simetría de revolución, es eso que está acá. Y así como antes tenía esta transformada multiplicado por m pi sobre l al cuadrado, la transformada de Henkel es un poco más complicada. Me aparecen las raíces, es decir, lambda, alfa, n al cuadrado. Esas son las raíces Bessel de orden alfa, raíz enésima, que va a multiplicar a la transformada
de Henkel de orden alfa, calculada en el valor de la raíz, lambda alfa n. Más lambda alfa n, raíz, por la función de Bessel de orden alfa más 1, calculado en lambda alfa n, en la raíz, multiplicado por el desplazamiento W en 1. Si tengo simetría de revolución, si el problema es con simetría de revolución, la simetría de revolución sabemos que corresponde a las funciones de Bessel con alfa igual a 0, de orden 0. Entonces, eso lo puedo escribir de esta manera. Me queda la primera parte de esto, porque alfa es igual a 0. Y esa transformada de Henkel va a ser igual a menos la raíz lambda 0 n al cuadrado por la transformada de Henkel de orden 0, que no la voy a escribir, la escribo sin nada, calculado en lambda 0n, más lambda 0n por la ecuación de Bessel de orden, la función de Bessel de orden 1, calculada en lambda 0n por el desplazamiento W en 1, y 1 lo vamos a acomodar para que sea el borde de la membrana, así que ya vamos a ver que este 1 es igual a 0. Bueno, ya vamos entonces a usar todo eso que está ahí, pero volvamos a lo que queremos resolver. Tengo entonces mi membrana con simetría de revolución. A esa membrana con simetría de revolución, le voy a dar, como antes hacía con la cuerda, un desplazamiento inicial en el centro. Y voy a cambiar las variables de tal manera que el radio de la membrana termine en 1. Entonces lo que hago es, en vez de escribir como variable R, escribo una nueva variable ρ que sea R sobre A. Por lo tanto, la membrana, el radio de la membrana va entre 0 y 1. Y la perturbación en B es una perturbación en beta igual a B sobre A. Simplemente para poder tener este 1 acá, que me ayuda a usar la transformada de Henkel. Entonces, en mi membrana, así como antes tenía la condición inicial en el caso de la cuerda, acá voy a poner para la membrana, que la voy a escribir en azul, condición inicial de mi membrana es que el desplazamiento W en R y en T igual a 0 va a ser S delta B calculado función de R. La ecuación diferencial lo que cambia acá es que tengo el laplaciano de W menos 1 sobre C cuadrado, derivada segunda de W respecto de T 2 veces igual a 0. Como tengo simetría de revolución, yo sé que de todo lo que tengo que hice antes corresponden a los valores de alfa iguales a 0. Y así como planteé esa solución en el caso de la cuerda, ahí a la izquierda, yo en el caso de la membrana voy a plantear un desplazamiento, función de R y de T, simetría de revolución, ya no dependo de θ, por una función W0 por E a la I omega nt. Planteo esa solución para una de las frecuencias que van a integrar el conjunto de frecuencias que van a hacer la forma en que la membrana se va a mover después de haber dado ese desplazamiento inicial a la membrana. Entonces ahora yo reemplazo en la ecuación diferencial la solución que estoy proponiendo. Entonces me queda el bilaplaciano de la función W0
laplaciano de la función W0, más, acá me va a quedar la frecuencia natural al cuadrado sobre C cuadrado por W0 igual a 0. Es decir, me saqué el tiempo de arriba. Y ahora voy a recordar lo que es el laplaciano de una función cuando tengo simetría de revolución. Es igual a 1 sobre R por la derivada de R por la derivada de W0 respecto de R sobre, derivando respecto de R. Esto con simetría de revolución, es decir, simplemente es la derivada segunda de W0 respecto de R dos veces, más 1 sobre R por la derivada de W0 respecto de R. Eso es el laplaciano con simetría de revolución, me queda esa expresión que está ahí. Así que ahora reemplazo en mi ecuación diferencial. Es el laplaciano en coordenadas polares con simetría de revolución, que termina siendo eso que está ahí, más omega n, omega 0n, las frecuencias propias omega 0n al cuadrado sobre c cuadrado por W0 igual a 0. Me queda esa expresión que está ahí. Donde el R lo voy a escribir como ρ por A para que tener 1 en el final de, para que el radio final de mi membrana sea igual a 1. Entonces ahora, como R es igual a eso, cuando yo hago las derivadas respecto de mi nueva variable ρ, esto me va a quedar 1 sobre A cuadrado por la derivada segunda de W, escribo directamente W0 respecto de ρ dos veces, más, voy a escribir esto así, 1 sobre A cuadrado, el 1 sobre R lo escribo como 1 sobre ρ, por la derivada de W0 respecto de ρ, más las frecuencias al cuadrado, las frecuencias propias al cuadrado dividido C cuadrado, por W0 igual a 0. Esa es la ecuación diferencial que me queda. Que la estoy tratando de acomodar para poder aplicar la transformada finita de Henkel. Así que esto lo voy a poder escribir así, multiplicando por A cuadrado. Derivada segunda de W0 respecto de ρ dos veces, más 1 sobre ρ por la derivada de W0 respecto de ρ, más la frecuencia natural al cuadrado sobre por, multiplico por A cuadrado todo, así que acá me queda W0n al cuadrado por A cuadrado sobre C cuadrado por W0 igual a 0. Y ahora entonces sí, me fijo acá. Voy a aplicar a esta ecuación diferencial, le aplico la transformada finita de Henkel. Entonces, transformada finita de Henkel de esto y la transformada finita de Henkel de esa función. Así que la primera parte que está en azul es justamente lo que encontramos acá, donde ahora se dan cuenta por qué escribí que esto es igual a 0, porque en 1, que es lo que me dice la transformada finita de Henkel, en este caso es el borde de mi membrana, así que eso es igual a 0. Así que ahora puedo escribir, usando la transformada finita de Henkel que está escrita ahí, cuál es la solución. Es menos lambda 0n al cuadrado, la raíz que habíamos encontrado antes, por la transformada finita de Henkel calculada en lambda 0n, más, ahí ya está, como eso es igual a 0, ahí ya está la transformada finita de Henkel de las primeras dos términos que estaban ahí, y ahí le tengo que sumar omega 0n al cuadrado por A cuadrado sobre C cuadrado por la transformada finita de Henkel calculada en lambda 0n. Y esto tiene que ser igual a 0.
Bien, y ahora voy a recordar que la frecuencia natural era igual a C sobre A por la raíz lambda 0n. Entonces puedo reemplazar por eso que está ahí. Y voy a recordar acá además una propiedad de las funciones de Bessel. Una propiedad de las funciones de Bessel es esta. La derivada de x a la n por la función de Bessel de orden n de x respecto de x, eso es igual a x a la n por la función de Bessel de orden n-1. Las funciones de Bessel tienen esa propiedad que está ahí. Y esa la voy a usar para escribir la condición inicial antes de hacer la antitransformada finita. Fíjense que ahí en realidad la respuesta ya la tengo en función de la transformada. Yo puedo despejar de acá y yo sé cuánto vale la transformada de los desplazamientos W, pero yo tengo que hacer entonces después la antitransformada de eso. Así que para hacer eso voy a escribir primero lo siguiente. ¿Cuál es la condición inicial? Condición inicial en este problema. La condición inicial es que la transformada de los desplazamientos en el instante inicial es la transformada de Fourier de la función salto, la función escalón, con la que yo muevo inicialmente mi membrana. La condición inicial es esto. Inicialmente la membrana tiene esa forma. Así que esa es la condición inicial, que es la transformada de Henkel. La transformada de Henkel, la definición de la transformada de Henkel es esto. Es la integral entre 0 e infinito, pero acá solo llego hasta beta, después es igual a 0, de la variable ρ por la función de Bessel J0 calculada en lambda 0n por ρ, diferencial de ρ. Esa es la definición de transformada de Bessel. Y esto entonces la puedo escribir así. 1 sobre lambda 0n al cuadrado por la integral entre 0 y beta de lambda 0n por ρ por J0 en lambda 0n ρ por la diferencial, el diferencial de lambda 0n por ρ. Multipliqué y dividí por lambda 0n al cuadrado. Y esto entonces es igual a lo siguiente. Es igual a 1 sobre lambda 0n al cuadrado por lambda 0n por beta por J1 de lambda 0n beta. ¿Por qué es eso? Porque puedo usar esta propiedad que está acá, que la puedo usar para ir a un lado para derivar, es decir, voy de J1 a J0, o la puedo usar integrando en sentido contrario para ir de J0 a J1, que es lo que está hecho ahí. Bueno, así que finalmente esa integral que está ahí, que es la transformada de Bessel de la función escalón, yo la puedo escribir como beta por la función de Bessel de primer orden de lambda 0n beta dividido lambda 0n. Bueno, ese es el resultado entonces de la forma de la condición inicial. Así que ahora voy a hacer la antitransformada finita de Henkel. Antitransformada finita de Henkel. La antitransformada finita de Henkel entonces es
la función W0 del radio R, que va a ser igual a 2 veces la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de la transformada de Henkel de la función, calculada en lambda 0n, por J0, esta es la forma de la antitransformada finita de Henkel, creo que no la había escrito. Pero la forma de la antitransformada finita de Henkel es esto que está acá, J0, calculada en lambda 0n por R sobre A, dividido el J1 al cuadrado, calculada en lambda 0n. Bueno, así que como la condición inicial la conozco, yo puedo escribir esto así. W0 de R va a ser igual a 2 veces la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de beta, reemplazo la condición inicial, la antitransformada de la condición inicial, que va a ser entonces la transformada de la condición inicial, que va a ser beta por J1 por lambda 0n en beta, dividido lambda 0n por J0 lambda 0n R sobre A, dividido J1 al cuadrado de lambda 0n. Y finalmente entonces puedo escribir, al igual que antes, cuánto vale, multiplicando por e a la i omega t, por el coseno de omega 0 nt, cuánto vale la forma que adquieren los desplazamientos a lo largo del tiempo. Va a ser 2 veces la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, de beta, que tiene que ver con el ancho del desplazamiento inicial de la membrana, por la función de Bessel de primer orden, calculado en lambda 0n por beta, dividido lambda 0n por la función de Bessel de orden 0, de lambda 0n, y acá me aparece el R sobre A, me aparece cómo se desplaza con R, dividido J1 al cuadrado, calculado en lambda 0n, multiplicado por el coseno de la frecuencia natural omega 0n por t. Entonces, fíjense la analogía, ¿no es cierto? La primera parte que estaba acá de la cuerda, que corresponde a cómo alteré mi cuerda inicialmente, está dada por esta expresión que está acá. La segunda parte, que es cómo varían el espacio los movimientos de la cuerda, está dada por esto que está acá, que es cómo varían en el espacio los movimientos de la membrana, y aparecen las funciones de Bessel. Y la última parte, que es cómo varía con la frecuencia en el tiempo, tiene la misma expresión que la cuerda, solamente que con las frecuencias correspondientes al caso de la membrana. Entonces, lo que está acá a continuación es la comparación a la izquierda de cómo sería la vibración de la cuerda primero con desplazamiento inicial. Tenemos una cuerda a la que le pongo un esfuerzo S de 100 kN, una cuerda de 100 metros, que tiene una frecuencia propia natural de 3 Hz, que tiene una masa de 10 kilos por metro, por lo tanto la velocidad de propagación de las ondas, en este caso en la cuerda son 100 metros por segundo, y voy a aplicar en L sobre 2 ese desplazamiento inicial. Y a partir de ahí tengo mi frecuencia natural de la cuerda y el periodo del primer modo de vibración de la cuerda, que es 2 segundos. Bueno, y está graficado dos cosas. Esto que está acá, fíjense que estoy tomando para que tenga una buena aproximación de la serie, de la transformada finita y de la correspondiente serie de Fourier, 3000 términos de la serie, son muchos. Y fíjense que yo le daba a la cuerda un delta,
Bueno, eso es lo que se ve inicialmente. Ese delta que le doy a la cuerda inicialmente genera dos ondas. Uno que se transmite hacia la izquierda del centro y otro hacia la derecha del centro de la cuerda. Y acá estoy indicando cómo se ve en distintos instantes, 0, 0,1 segundo, 0,2 segundos, 0,3 segundos, cómo se ve la cuerda en distintos instantes. Inicialmente la cuerda tiene esa perturbación y después Se perdió el sonido. No lo estamos copiando, profesor. Seguimos sin recibir sonido. Emilio, ¿tú me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Se vio salir, se cayó la conexión del profesor Bertero. Sí, se le debe haber caído. Ahora le envío un mensaje, que yo tengo su número. Ok, yo espero acá para que si él vuelve a ingresar, yo lo emita. Vale, ahí le envío.
¿Te comentó algo? No, no le ha llegado todavía el mensaje. Apenas tenga novedades, te comento. Capaz Perfecto. que sería conveniente frenar la grabación por el momento, ¿no? Yo estaba pensando más bien inclusive terminar la conferencia para consolidar la grabación. Tal vez él quiere iniciar otra sesión. Sí, Dices. Ah, creo que volvió. sí. ¿Cómo está, profesor? Ahí se cortó. Recién me Sí, di cuenta, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. estaba presentando las gráficas de la solución, comparando la cuerda con la membrana. Ok, bueno, vamos a volver a eso entonces. Bueno, lo ven, ¿no? Ven la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Bueno, ¿qué es lo que está hecho acá? Acá está. La solución que está a la izquierda es lo mismo que venía a la izquierda, que es la cuerda, que es todo esto que está acá. Es una cuerda que tiene 100 kilonewton de tensión, de esfuerzo en el cable, y una masa de 10 kilos por metro, con lo cual da una velocidad de propagación de 100 metros por segundo, una longitud de 100 metros, una frecuencia del primer modo de vibración con un periodo de 2 segundos. Fíjense que estoy tomando 3000 términos de la serie, es decir, de la transformada finita de Fourier, de la antitransformada finita de Fourier, estoy tomando 3000 términos para que me dé suficientemente aproximado. ¿Qué veo yo? En el centro de la cuerda le doy esta perturbación inicial. Acá estoy viendo la cuerda en distintos momentos. Instante inicial en rojo, y después veo la cuerda en 0,1 segundos, 0,2 segundos, 0,3 segundos, y lo que veo es una perturbación que se va desplazando hacia la izquierda y la derecha, la mitad para cada lado. La energía total entonces se distribuye una mitad que va hacia la izquierda, una mitad que va hacia la derecha, sin cambios y manteniendo manteniendo el valor del desplazamiento. Si yo veo esto en distintos puntos de la cuerda en el tiempo, por ejemplo, si me paro en L sobre 4 es lo que está en azul. Yo estoy en L sobre 4, no veo nada hasta que llega la perturbación, después desaparece, llega el rebote en el extremo de la perturbación, después no veo nada hasta que vuelve a pasar ese rebote y así sucesivamente en el caso de la cuerda. ¿Qué pasa en la membrana? Otra vez estoy tomando 3000 términos, estoy tomando una membrana con 1 kilonewton por metro de esfuerzo membranal y con una masa de 2 kilos por metro cuadrado, con lo cual me da una velocidad de propagación de onda de 22 metros por segundo, una frecuencia del primer modo de 8,6 Hz y un periodo de 0,11 segundos. Estas son las raíces de la ecuación de Bessel, que corresponde a las frecuencias propias, que entonces puedo calcular de esta manera. Y acá está la solución completa. Entonces, yo parto de la energía en R igual a 0, en T igual a 0, que es la situación inicial, y a partir de ahí yo me voy desplazando en el tiempo y voy viendo distintas cosas. En azul lo que veo en 0,02 segundos, en verde lo que veo en 0,08 segundos, y así me voy desplazando a lo largo de esta membrana que tiene 1 metro de radio. Y después en la de abajo es lo mismo en el tiempo. Si yo me paro en A sobre 4, veo lo que está en azul, llega primero la onda, después llega el rebote de la onda en el extremo de la circunferencia, y después así va y viene la onda en ese punto. Es como que rebota en el centro y vuelve a empezar, lo que está indicado ahí.
Bueno, entonces, la más importante observación de esto, ¿cuál es el cambio que aparece cuando yo me muevo de una dimensión a dos dimensiones? Lo más importante que ocurre cuando me muevo de una dimensión a dos dimensiones es que si no hay amortiguamiento físico, si no hay fricción, en la cuerda esto sigue así indefinidamente sin perder energía, digamos, y con el mismo desplazamiento a lo largo de la cuerda en el caso de unidimensional. Pero en el caso de dos dimensiones, yo a medida que me muevo alejándome del centro de la perturbación se va haciendo cada vez más chica. Porque la energía total se mantiene, la energía de la perturbación se mantiene, pero la energía por unidad de longitud, que es la que yo veo en definitiva a medida que me voy alejando en radio, la energía por unidad de longitud, como el radio total es mayor, cada vez esa energía disminuye. Entonces la energía total es la misma, porque no hay fricción, pero la tengo que distribuir en una longitud mayor. Por eso, en el caso de dos dimensiones, la perturbación disminuye en la medida que yo me alejo del origen. Esa es la gran diferencia entre una dimensión y dos dimensiones. En una dimensión, si no hubiera amortiguamiento por fricción, bueno, la onda seguiría yendo y viniendo y la vería igual en todos lados. En una membrana, la perturbación tiene un amortiguamiento geométrico, se llama. A medida que me alejo de la perturbación, cada vez es más pequeño. Es lo que pasa en un terremoto. Cuando yo me alejo del terremoto, cada vez la perturbación es menor. Más allá de la perturbación por amortiguamiento físico, por fricción, por disipación de energía, es un amortiguamiento geométrico, porque me voy alejando del centro de la perturbación. Bueno, ¿se entendió esto? Muy interesante. Y a mí me queda una cosa en la cabeza. En un elemento bidimensional, para que no se genere comportamiento a flexión, la condición sería espesores muy pequeñitos o Claro, muy pequeña. exactamente. Para que no hubiera comportamiento de flexión, el espesor tiene que ser muy pequeño para que tenga comportamiento de membrana. Si no, tendría comportamiento de placa, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Si uno lo analiza, bueno, es comportamiento de membrana o de cuerda porque está tensionada, ¿no es cierto? Entonces esa tensión en la cuerda o en la membrana es lo que le da rigidez. Entonces cuando la tensiono y le doy rigidez, la pequeña rigidez que puede tener por flexión es completamente despreciable. Si no, bueno, habría que considerarla. Pero uno lo puede despreciar porque la rigidez de la cuerda, la rigidez de la membrana está dada por forma. Que para eso necesito justamente el esfuerzo normal, grande, porque es la componente del esfuerzo normal el esfuerzo axial en la cuerda o en la membrana, lo que toma las fuerzas verticales. En cambio, la placa o la viga funciona distinto, toma los componentes verticales de las fuerzas por flexionándose, es decir, haciendo trabajar a momentos y a esfuerzo de corte a la estructura. Y eso genera otras consideraciones, que ya la vimos la clase pasada, pero yo después voy a volver sobre eso, que la ecuación diferencial de la viga de Bernoulli, de Euler-Bernoulli, la que no tiene en cuenta la inercia rotatoria o la deformación por corte, no es una ecuación de propagación de ondas. Pero eso porque no está completa. Cuando la completo, tengo una ecuación de propagación de ondas. Pero una cuestión que ya vamos a ver es que en la cuerda, fíjense que en la cuerda la perturbación no cambia de forma. Esa perturbación está formada, en este caso, para llegar a esa forma, 3.000 armónicos. Hay 3.000 armónicos ahí que me dan ese cuadradito que está ahí sumándose. Y todos esos armónicos viajan a la misma velocidad. Por eso no cambia la forma. Lo mismo pasa en la membrana. Pero en una placa no va a pasar eso. En una placa o en una viga,
la forma, todas las frecuencias no viajan a la misma velocidad. Las frecuencias viajan a velocidades distintas. Y eso se llama medios dispersivos. Es un medio dispersivo, porque la forma que ahí se mantiene ese rectangulito, en una viga, por ejemplo, no se va a mantener. Va a cambiar porque están moviéndose todas esas componentes a distinta velocidad. Eso es algo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Yo estoy satisfecho, muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé si está, creo que Ale Lehmann no llegó todavía, ¿no? Le voy a pasar la clase a Alejandro Lehmann. Bueno, debe estar por llegar, podemos hacer un descanso ahora de 10 minutos y quédense conectados y yo lo voy va a continuar la clase con los trabajos prácticos Alejandro Lehmann. Me despido por ahora. De acuerdo, hasta luego, buenas tardes. Perfecto. Raúl, ahora te mando un mensajito por lo de las losas. Bueno, cómo no.